Entonces, los números naturales. Entonces, cuando hablamos de números naturales, dice que son aquellos que se utilizan para contar. Desde aquí miramos una imagen y yo quiero que me digan cuántas manzanas hay. 6. 6, ¿verdad? ¿Y cómo se pudo hacer eso? Porque entonces contaron, ¿verdad? ¿Cuántas había? Y ese 6 pertenece al conjunto de los números naturales. A estos números naturales también se les va a conocer como números positivos. Y si se dan cuenta que tenemos una letra N, eso es porque la letra N mayúscula es la letra que va a representar a este conjunto de números. Muy bien. Entonces, ustedes deben de ir copiando, pues si les da tiempo de copiarlo, lo pueden copiar, si no, vayan tomando la captura y luego pues ya no pasa nada. Entonces, ahora veamos los números enteros. El conjunto de los números enteros está representado con la letra Z. Z es la letra que representa los números enteros. Y entonces dice que estos están formados por los números negativos, el 0 y los números naturales, que son los que acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que también se conocen a los números naturales? Como números positivos. Entonces podemos decir que los números enteros tienen números negativos, el 0 y números positivos. Y en sí, pues vamos a decir que un número entero es el que no tiene punto decimal, ¿verdad? Tampoco pertenecen a escalas, únicamente números enteros. Una de las cualidades de estos números es que se utilizan para medir alturas, medir profundidades, pérdidas de dinero, temperaturas y así sucesivamente podemos encontrar diferentes situaciones en las que se van a utilizar los números enteros. Tenemos acá en la imagen, acá. En la primera tenemos ahí está un barco, ahí está marcado el nivel del mar. Entonces, normalmente para describir la altura de un lugar, se utiliza una unidad de medida que es el nivel del mar. Según el nivel del mar, así es como vamos a saber qué tan alto o qué tan bajo estamos. Si, por ejemplo, estuviéramos en la punta de este monte, vemos que ahí hay un número 7. Yo espero que lo alcancen a ver. Entonces, utilizando ese número, nosotros diríamos, ¿verdad?, que estamos a 7 unidades sobre el nivel del mar. Evidentemente, puede ser de que aquí estemos hablando de 7,000 metros, ¿verdad? Por ejemplo, depende también de qué otra unidad de medida va a ir a. Al igual, vean que todos estos son números naturales y son positivos. Tenemos el 0, que el 0 representa el nivel del mar en sí. Solo repitiendo porque veo por ahí. Esta es la clase para cuarto perito, cuarto administración y cuarto secretariado. ¿Sí? Esta es clase para cuarto perito, cuarto administración y cuarto secretariado. Veo que ahí por ahí hay alguien que no pertenece al grupo, entonces hay que buscar en el horario con qué docente le toca. Entonces, hacia abajo miren que tenemos números negativos. Profe, Entonces, sí. ¿de cuánto bachillerato? Ajá, entonces tiene que buscar con qué docente le toca.
porque ahorita solamente es cuarto perito, cuarto administración y cuarto secretaría. A menos, bueno, al menos de que sea cuarto bachillerato en administración, entonces sí, ¿verdad? Entonces, vemos ahí lo que les decía, ¿verdad? Hacia abajo, pues, ahí están los números negativos. Veo que me están preguntando acerca del cuaderno. Ya había dicho, el cuaderno es de cuadros, la carátula es a su creatividad, ¿verdad? Ustedes desean, pues, le agregan un dibujo. Únicamente la carátula nos va a servir para separar las unidades. Entonces, continuamos. Vemos entonces que algunos de los números que pertenecen a este conjunto es el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Muy bien. Entonces, esto. Y pues en las imágenes, como les decía, tenemos ejemplos de cómo se usa. Aquí tenemos acerca de temperaturas. Aquí, por ejemplo, hay calor. Este es un número positivo, un número natural, 30 grados Celsius. Y aquí hay frío, menos 5 grados Celsius. También los números enteros, por su naturaleza de ser positivos y negativos, nos pueden representar cuestiones a la economía, una pérdida o una ganancia, ¿verdad? Lo positivo sería una ganancia y lo negativo sería una pérdida. Entonces, ahí están esas definiciones. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, respecto a estos dos conjuntos de números, entonces vamos a ver que hay propiedades con las operaciones, ¿sí? ¿Y qué operaciones vamos a tener? Pues vamos a tener suma, resta, multiplicación, división, potencias y radicales. Son las operaciones que vamos a encontrar en estos conjuntos de números. Y son las operaciones. Bueno. Entonces, vamos a ver primero un ejemplo de cada una de ellas. Es así algo muy sencillo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una suma, y por ejemplo tuviéramos 389 más 524. Entonces esto pues es algo que ustedes ya manejan, ¿verdad? 9 más 4 es 13, llevamos 1, 8 más 2 es 10, más 1, 11, llevamos 1, 5 más 3 es 8, más 1, bueno, entonces la respuesta es 903, esa es la suma. A esto se le llaman sumandos y este pues es el resultado, la suma. En la resta, por ejemplo, 1890 menos 789. Entonces vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que a 0 no le podemos restar 9, prestamos. Les decimos, a 9 le presto 1 y me queda entonces 10 menos 9, 1. Este 9 que prestó, pues queda el valor de 8, ¿verdad? 8 menos 8, 0. 8 menos 7, 1. Y este 1, pues, lo copiamos. 1101 en la una multiplicación, 87 por 9. 9 por 7, 63. Colocamos el 3 y llevamos 6. 9 por 8 es 72, más 6, 78. Y la respuesta es entonces 780. Una división. Los 12.500 dividido 8. ¿De cuántos 8 nos caben en 12? Nos cabe 1. 1 por 8 es 8. Restamos, ¿verdad? 12 menos 8 nos queda 4. Vamos ahí el 5.
¿Cuántos 8 nos caben en 45? 5. Bien, 5. 5 por 8 es 40. 45 menos 40 nos queda 5. Vamos al 0. ¿Cuántos 8 nos caben en 50? Nos cabe 6. 6 por 8 es 48. Y 50 menos 48, pues es 2. Vamos al siguiente 0. En 20, pues nos caben 2. Y solo por objetivos voy a cambiar aquí, en lugar de que sea 12.500, que sea 125.000, solo para que la operación nos quede como número entero. Si hubiera sido 12.500, entonces colocaríamos el punto decimal y seguiríamos. Pero por motivo para que nos quede entero, voy a hacerlo así. Entonces bajaría el siguiente 0, ¿verdad? 40, y en 40, sí. 5 por 8, 40, y ahí nos quedaría residuo de 0. La parte superior de la división se llama cociente. La parte interior, es decir, el número que está dentro, se llama dividendo. El número que está afuera se llama divisor. Y lo que nos queda es el residuo. Esas son las 4 partes de la división. Bueno, y por último, las potencias y los radicales, solamente para que veamos y tengamos conocimiento de qué es. Por ejemplo, 2 a la 3. ¿Esto qué significa? Ya después lo vamos a ver con más detenimiento porque vamos a ver propiedades. Significa que multiplicamos el número por él mismo, la cantidad de veces que dice el exponente. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Esa es una potencia. 8. Y los radicales, pues evidentemente una raíz fácil, la raíz cuadrada de 16, que es 4. Como digo, pues estos aquí brevemente los vamos a anotar porque igual los vamos a estar trabajando la próxima semana. ¿No? Vamos a trabajar las potencias mecánicas. Muy bien. Entonces, estas son las operaciones. Pero dices que aquí, por ejemplo, solo tenemos una operación entre cada una, ¿verdad? Solamente lo estamos viendo por separado. Pero ya cuando tenemos ya varias operaciones, se pueden aplicar propiedades y ahí es donde vamos a ir. Entonces, no sé si ya le tomaron captura o ya lo copiaron para poder proceder a las propiedades. Ya, profe. Muchas gracias, Caterina. Entonces tenemos las propiedades. ¿Qué propiedades hay? Está la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro, el inverso y la distributiva. Esas son las propiedades básicas y que nosotros debemos de conocer. Aquí en este caso, pues, vamos a hablar de dos operaciones en sí. Vamos a establecer propiedades para la suma y para la multiplicación. Algunas de ellas van a aplicar para la resta y para la división, algunas, pero no siempre. Vamos a ver la conmutativa. La propiedad conmutativa lo que nos dice es que el orden de los números
no afecta el resultado. Eso es principalmente lo que nos va a decir esta propiedad. El orden de los números no afecta el resultado. Entonces, hablando de la suma, esto quiere decir que entonces si tenemos 3 más 8, eso es lo mismo que decir 8 más 3. No importa en qué posición vaya a tener los números, me va a dar el mismo resultado. Es decir, que ambos nos dan 11, ¿verdad? No importa quién esté primero. En la multiplicación es la misma idea. Es lo mismo decir 3 por 8 que 8 por 3. 3 por 8, 24. Y 8 por 3 también, 24. Luego tenemos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice acerca del orden de los grupos, no afecta el resultado. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso solo tenemos dos cantidades, pero ¿qué pasa si tuviéramos 3 más 9 más 5? Yo aquí puedo decir 3 más 9, 12 y 12. Voy a colocar aquí 12 y 12 más 5, 17. Pero también podría ser, por ejemplo, primero 9 más 5. Es decir, cambiar el orden de grupos. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Entonces, en este caso quedaría 3 más 9 más 5, que es 14, y 3 más 14, 17. Nos da el mismo resultado. A eso se refiere lo asociativo. Y lo mismo va a suceder con la multiplicación. Solamente para que tengan un ejemplo, entonces, 2 por 3 por 4. 2 por 3 es 6 y 6 por 4 es 24. ¿Ah? Como también puedo decir 2 por 3 por 4 y primero hacer 3 por 4. 3 por 4 es 12 y después haría 2 por 12 y 2 por 12, 24. Nos da el mismo resultado. Entonces la asociatividad o la propiedad asociativa nos habla de asociar, de hacer grupos. ¿Sí? De hacer grupos. A eso se va a referir. Ya casi vamos a terminar, chicos. Solamente voy a indicar las siguientes. Con el elemento neutro. Creo que aquí nos vamos a quedar. Cuando hablamos del elemento neutro, para la suma, es el número 0. El elemento neutro de la suma es el número 0. ¿Por qué? Porque es el número que, independientemente con cualquier número que se opere, siempre va a quedar la misma cantidad. Y en la multiplicación, ese elemento neutro es el número 1. ¿Sí? La característica es que al operarlo con cualquier otra cantidad en esta operación, siempre nos va a quedar la cantidad representativa, ¿verdad? No se genera ningún cambio. Bueno. Y pues acá nos vamos a quedar el día de hoy. Ya el día de mañana vamos a terminar de ver las propiedades y vamos a estar trabajando también la ley de signos para los números enteros. Muy bien. Entonces,